¿Qué pasa cuando un país deja de tener hijos? No cuando nacen un poco menos, no cuando durante un año las estadísticas bajan un poco. No me refiero a esto. ¿Qué pasa cuando una nación se empieza a quedar sin bebés durante décadas, durante años? Pasa algo extraño. Las escuelas se vacían, los pueblos envejecen, los gobiernos se desesperan y de repente tener hijos deja de parecer una decisión íntima y empieza a parecer un problema de todos. Japón, Italia y Corea del Sur llevan años viviendo la misma pesadilla de venir de frente. Cada uno ha probado algo distinto: subsidios, licencias, guarderías, bonos, campañas, discursos y reformas. Y aún así el problema sigue ahí. Entonces la pregunta no es si ellos saben que esto está pasando. Ellos están claros de esto. La pregunta realmente sería otra. Si estos países llevan tanto tiempo intentando revertir este colapso demográfico, entonces ¿por qué casi ninguna solución parece suficiente? Antes de hablar de Japón, Corea del Sur e Italia, que fueron los tres ejemplos que les puse al inicio, tienes que entender algo importante. Esto no es un problema aislado. Esto está pasando en casi todo el mundo. Según las Naciones Unidas, la tasa global de fertilidad cayó en 2,2 hijos por mujer en 2024, muy por debajo de los niveles de hace unas décadas. Eso significa que el planeta entero está entrando en una nueva etapa demográfica. Pero hay países en donde esta tendencia llegó antes, llegó más fuerte y llegó con consecuencias más visibles. Y por eso estos tres ejemplos de antes son muy importantes, porque Japón, Italia y Corea del Sur no están viviendo un problema propio. Están viviendo en versión extrema lo que muchos países apenas están comenzando a vivir. Y aquí viene una parte muy importante. Posiblemente tú ya conocías de este tema, alguno de ustedes ya lo había escuchado, porque en redes sociales se ha hablado bastante del tema, es un tema bastante común de hablar. Y es posible que tú tengas tu propia opinión, puede ser que ya la tengas clara. Quizás piensas que la gente se volvió egoísta y por eso no quiere tener hijos. Quizás piensas que se arreglaría fácilmente si el gobierno diera más dinero o ayudara más, que también es una opción obviamente. Pero estos dos tipos de razonamiento la verdad son respuestas fáciles. Las dos son demasiado pequeñas para explicar este problema tan grande. Porque tener hijos no depende solamente de una idea, depende del trabajo, depende de dónde vivas, del tiempo, del costo de vida, salud mental, expectativas sociales y de las relaciones. Y de algo mucho más frágil que casi nunca se menciona: la sensación de que todavía puedes construir una familia sin que eso destruya tu vida. Empecemos por Japón. Japón lleva años siendo el ejemplo clásico de una sociedad que envejece más rápido de lo que puede reemplazarse. Bueno, los japoneses son bastante conocidos por tener una civilización bastante moderna en el sentido laboral y bueno, como ciudadanos, vamos a decir. En 2024, Japón registró 720.988 nacimientos, un nuevo mínimo histórico. Y en 2025 la cifra preliminar volvió a caer hasta 705.000 nacimientos, marcando el 10º año consecutivo de récords mínimos. Eso significa algo muy simple de entender: cada año nacen menos personas capaces de sostener el país en el futuro. Y el gobierno japonés no está reaccionando tarde, realmente está intentando de hace varios años arreglar este problema. En 2023 el gobierno de Fumio Kishida lanzó un paquete amplio de medidas para intentar revertir la baja natalidad y reforzar el apoyo al cuidado infantil. El propio gobierno habló del envejecimiento y de la caída de nacimientos como una amenaza directa para la economía japonesa. Claro, y el pequeño gran problema es: sabes que existe una crisis, pero no significa que sepas resolverla. Los japoneses son conocidos por convivir con jornadas laborales muy largas, alta presión social, menos matrimonios y una estructura donde la crianza sigue siendo difícil de combinar con el trabajo, especialmente para las mujeres. Además que Japón sigue teniendo muy pocos nacimientos fuera del matrimonio, así que cada caída en matrimonio se convierte después en menos bebés. Y eso vuelve el problema aún más fuerte. No es solo que la gente no decida tener hijos, sino que pareciera que todo el sistema alrededor te empujara a tener miedo o directamente a renunciar a la posibilidad de tenerlos. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque hay un error que se comete bastante cuando vemos el gráfico de fertilidad. Mucha gente mira un número, por ejemplo 1.2 hijos por mujer, y cree que ya entendió toda la historia, todo el problema. Pero realmente ese número no te dice qué pasó antes, no te dice cuántas parejas quisieron tener hijos y no pudieron, no te dice cuánta gente pospuso la decisión de tener hijos hasta muy tarde y después no pudo. Tampoco te dice cuánta gente renunció por trabajo, por dinero o por alguna otra situación. Los números que salen en los gráficos son reales, sí, pero la vida que lo produce es mucho más compleja. Ahora vamos con Italia. Italia es un caso particular porque mezcla crisis demográfica con discurso político muy claro sobre la natalidad
y una realidad cotidiana que sigue empujando en dirección contraria. En 2024, Italia registró alrededor de 370.000 nacimientos, el dato más bajo desde la unificación del país en 1861. La fertilidad cayó a 1,18 hijos por mujer, otro récord mínimo. En los primeros 7 meses del año pasado, del 2025, esa estimación volvió a empeorar hasta 1,13. Y escuchando esos números te das cuenta que no es una fluctuación, es una tendencia. Giorgia Meloni, la primer ministro, ha insistido en que la baja natalidad es una emergencia nacional. El problema es que una de las herramientas más importantes para revertirla, que sería expandir la red de guarderías con fondos europeos, se encontró con retrasos, burocracia y recortes de objetivos. Reuters documentó que el plan italiano para crear nuevas plazas de guarderías se redujo de forma significativa y que muchas administraciones locales no estaban logrando ejecutar los proyectos al ritmo necesario. Porque un estado puede pedir nacimientos, puede dar discursos, puede repartir incentivos, pero si no construye suficientes guarderías, si el empleo femenino se sigue manteniendo bajo, si la vivienda es difícil y si la pobreza sigue marcando la vida adulta, el mensaje se contradice solo. En Italia, según este estudio de Reuters, destacaba además que la cobertura de guarderías seguía especialmente baja en el sur del país y que la falta de cuidado infantil estaba frenando tanto el empleo femenino como la posibilidad real de formar una familia. Dicho de una forma más simple, no puedes pedir tener más hijos si haces tan difícil criarlos. Hasta aquí la conclusión fácil sería decir, ok, entonces el problema es el dinero, bueno, den más dinero. Y sí, claro, el dinero importa, pero si fuera solamente económico todo este problema sería mucho más fácil de resolver, aunque es verdad que no hay plata, hay que aceptarlo. Porque hay países con más ayudas que no consiguen volver a niveles de reemplazo, hay países ricos con fertilidad muy baja y hay lugares donde incluso cuando algunos datos mejoran, el miedo a tener hijos sigue ahí. Y ahora llegamos al caso más extremo, que es el de Corea del Sur. Durante años, Corea del Sur se convirtió en el símbolo mundial de la fertilidad más baja del planeta. En 2023 su tasa cayó a 0,72 hijos por mujer. En 2024 subió ligeramente a 0,75 y en 2025 volvió a subir hasta 0,80. Y aquí hay una trampita de la cual no te das fácil cuenta cuando lees estos números y ves, mira, están subiendo poco a poco, pero está mejorando la cosa. No es tan así. Realmente una fertilidad de 0,80 sigue siendo extraordinariamente baja. No es una recuperación normal, es apenas un rebote dentro de una crisis enorme. Corea del Sur ha movido algunas piezas políticamente para mejorar esta situación. Reuters documentó que el país amplió medidas para mejorar el equilibrio entre trabajo y familia, reforzó licencias parentales, mejoró el apoyo económico y siguió empujando programas de vivienda y cuidado infantil. También registró un aumento de matrimonios y una mejora en segundos nacimientos. Pero el problema, el corazón del problema sigue ahí. La propia OCDE, que sería la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo resume con mucha claridad. En Corea muchísimas mujeres siguen sintiendo que deben elegir entre carrera o familia, mientras que muchos hombres siguen atrapados en el papel de proveedores principales. Las largas jornadas, los pocos horarios flexibles y la desigualdad en el reparto de cuidados hacen que formar una familia siga siendo una decisión muy costosa. Y escuchando todo esto entendemos aún mejor el problema, porque ya no estamos hablando solamente de tener un bebé, sino de todo lo que viene con él. O sea, la vivienda, la crianza, la escuela, el tiempo, la carrera, el agotamiento y la desigualdad dentro de casa. Y cuando entiendes todo ese peso, un pequeño aumento en la fertilidad te parece algo bueno, pero realmente la cosa no ha mejorado. No porque sea falso y te estén engañando, sino porque pareciera que el sistema ya está respondiendo, pero sería solamente un respiro dentro de un ambiente aún muy hostil. Y aquí viene el giro más importante de todo el video. Por eso Internet simplifica tan mal este tema. Unos lo convierten en guerra cultural, otros en una batalla entre tradición y modernidad, otros solamente le echan la culpa a las nuevas generaciones. Pero puedes querer hijos y no poder pagar una casa, puedes querer una familia y no tener tiempo ni estabilidad para sostenerla. Y esos son los motivos que vuelve a esta crisis tan difícil de contar. El enemigo no es solamente uno, son varias cosas que nos frenan y son como una pared. Y obvio que todo esto importa porque cuando un país deja de tener hijos, el impacto no se queda en la vida privada, afecta a los sistemas de pensiones, a los mercados laborales, a la demanda de escuelas, a la presión sobre la sanidad y a la relación entre generaciones. La OCDE lleva tiempo advirtiendo que el envejecimiento de la población plantea desafíos para el nivel de vida, el mercado de trabajo y la cohesión social. He dicho en este video que hay varias trampas en lo que digo y es verdad, pero aquí hay otra trampa.
Este video está lleno de trampas, hay que decirlo. Y ese miedo que genera toda esta situación, toda esta crisis, puede utilizarse para justificar políticas que hablan muchísimo de bebés y muy poco sobre las condiciones que hacen viable criarlos. Entonces la conversación se pervierte. Se culpa a las personas por no tener hijos, pero se deja intacto el sistema que hace más difícil tenerlos. Así que aquí está la respuesta a la pregunta del inicio. ¿Qué pasa cuando un país deja de tener bebés? Pasa que no solo envejece, sino que también se expone. Queda al descubierto todo lo que antes ya fallaba: el trabajo, la vivienda, el cuidado, el tiempo, la desigualdad y la pobreza, y la fragilidad con la que construimos el futuro. Japón, Italia y Corea del Sur no están perdiendo esta batalla, no están sufriendo porque la gente sea egoísta, ni porque las nuevas generaciones estén rotas, ni porque falten campañas bonitas sobre la familia. La están perdiendo porque intentar comprar nacimientos sin arreglar las condiciones de vida produce muy poco. ¿Qué es lo que ayuda? Más dinero, más guarderías, más licencias, eso es lo que sirve. Pero si el sistema sigue siendo el mismo, pueden hacer todas las campañas que quieran, pero la cosa no va a cambiar. Y respóndeme en los comentarios, ¿tú crees que esta situación se arregla con dinero o con qué se arregla? O si estás de acuerdo con lo que dije en el video. Suscríbete, que es gratis, dale like al video si te gustó, compártelo. También le pueden dar al botón de hype para mostrárselo a más gente. Y habiendo dicho todo esto, la pregunta del inicio creo que no es la correcta. Tal vez la pregunta correcta es: ¿qué clase de sociedad construyes cuando quieres que tengan más bebés, pero haces casi imposible criarlos? Y si Japón, Italia y Corea del Sur son solamente una advertencia de lo que podría pasar, entonces esta guerra demográfica está apenas empezando. Nos vemos.